Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar ya comienzo a la última sesión de estas 12ª jornadas sobre el medio natural de Ceuta y su entorno, pues con dos ponencias en principio muy dispares, por lo menos en cuanto a títulos entre sí, pero que desde nuestro punto de vista entrañan un gran interés. Desde el inicio de esta jornada sobre el medio natural de Ceuta y su entorno, pues hace ya la friolera de 14 años aproximadamente, pues han constituido una parte importante, una parte destacable de esta actividad, pues aquellas temáticas que abordan numerosos aspectos o que han abordado numerosos aspectos relativos a la conservación y a la gestión del medio natural, centrándonos principalmente en la conservación de las especies y sus hábitats, como no podía ser de otra manera, ¿no? En numerosas ocasiones, pues desde esta misma mesa, se ha aludido a especies amenazadas, a especies en peligro o en riesgo de extinción, o por el contrario, pues se ha evocado el estado de conservación favorable de no pocas especies. Bueno, yo creo que todos y todas pues tenemos más o menos un concepto intuitivo de qué puede ser o qué es esto de una especie en riesgo de extinción. Y a ello además nos ayuda notablemente, o nos ayudan los medios de comunicación que continuamente nos están bombardeando con noticias de que si tal especie se encuentra en peligro de extinción, no sé, que si el tigre de Bengala se encuentra gravemente amenazado, que si el rinoceronte blanco se acerca a un riesgo crítico de extinción, o en otras ocasiones oímos que tal o cual especie ha sido categorizada como vulnerable, o que se ha incluido en la lista roja de especies amenazadas a tal o cual ave concreta o mamífero. A veces incluso en entornos académicos escuchamos o se lee, incluso se llega a leer, que tal especie está protegida en la lista roja de, pues no sé, de vertebrados ibéricos, como veremos, una cosa totalmente errónea. Quiere esto decir que la utilización de los términos en ocasiones es poco precisa o poco real, o sea, tiene poco la realidad. Pero más allá de esta visión intuitiva, que puede estar más o menos deformada, ¿sabemos realmente, los que aquí estamos presentes, incluido yo, ¿no? ¿Sabemos realmente qué significa que una especie se encuentra en riesgo de extinción? O, por ejemplo, en un estado o que su estado de amenaza sea vulnerable, o dicho de otro modo, ¿cómo evaluamos, cómo llegamos a la conclusión de que una especie se encuentra en peligro de extinción o está amenazada? Pues, o en ocasiones, ¿qué es una lista roja? ¿Cómo se elaboran? Son acepciones que escuchamos habitualmente en los medios de comunicación, que leemos, pero que en ocasiones no tenemos muy claro, ¿no? Pues bien, sobre todo ello viene a arrojarnos luz esta tarde la doctora Catherine Numa, de la sede del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en siglas UICN. Bien, la UICN, yo no sé si todos ustedes la conocerán, pero es el organismo ambiental más importante del mundo. No me voy a extender sobre lo que es la UICN, porque ya Catherine nos hablará un poco más de la entidad a la que pertenece y sobre todo los proyectos y actividades que llevan a cabo, y más concretamente en la región mediterránea, puesto que ella está adscrita a la sede del Mediterráneo de la UICN, radicada en la ciudad de Málaga. Esto me lleva otra vez al principio y a recordar cuando iniciamos esta jornada sobre el medio natural de Ceuta y su entorno, hace algo más de 14 años, porque por aquellas fechas, un poquito antes, fue precisamente cuando se inauguró la sede del Mediterráneo, según he visto en vuestra página web, a finales del año 2000, supongo que de forma factual al principio de 2001, y bien, desde la sede del Mediterráneo, esto es un importantísimo recurso que teníamos muy a la mano y que, pues bueno, era prácticamente obligado que en estas jornadas hubiésemos contado con alguien de la UICN, ¿no? Pues para contarnos algo sobre lo que hacen, sobre lo que desarrollan. Y bueno, pues la verdad que no nos hemos portado bien en este sentido, pero más vale tarde que nunca, y tenemos hoy aquí a la doctora Numa
pues para aclararnos diversos conceptos y sobre todo también para hablarnos de qué es lo que hace la UICN y a qué se dedica, ¿no? Y sin más entro a presentar a nuestra ponente, la doctora Catherine Numa Valdez. Ella es colombiana, aunque lleva ya muchos años en España, y es doctora en biología por la Universidad de Alicante. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos relacionados con la gestión y conservación de especies, tales como el Libro Rojo y el Atlas de los Invertebrados Amenazados de España. Actualmente, como he dicho, desarrolla su cometido profesional en el Centro de Cooperación para el Mediterráneo de la UICN, en Málaga, y lidera el proyecto Evaluación de la Biodiversidad Mediterránea Fase 2, cuyo objetivo es evaluar el riesgo de extinción de las especies de 3 grupos taxonómicos claves en el Mediterráneo, como son las plantas, los insectos y los corales. En definitiva, lidera pues, lo que sería el grupo de conservación de especies en la sede del Mediterráneo de la UICN. Y sin más, pues nada, le paso la palabra a la doctora Catherine Numa, a la cual, por supuesto, le agradecemos su disposición y amabilidad para con el Instituto de Estudios de UTIE. Gracias, José Luis. Y gracias también a través de José Luis y a todos los organizadores de este evento por tener en cuenta a la UICN para participar en esta actividad. Pues con la introducción de José Luis, me da más que camino abierto porque he elegido el tema del riesgo de cómo evaluar el riesgo de extinción de las especies como un hilo conductor para contar no solo hablar del tema de la extinción de las especies, sino también de lo que hace la UICN, que no solamente trabaja en este tema, y específicamente lo que hace la Oficina del Mediterráneo. Así que utilizaré el tema de la extinción de las especies para ir contando poco a poco también lo que vamos haciendo en la oficina. Pues el tema de la extinción de especies, como dice José Luis, es un tema recurrente y aparece en un montón de medios de comunicación y yo me preguntaría por qué tanto rollo con el tema de la extinción si es algo que ha ocurrido naturalmente en la Tierra y los registros fósiles lo muestran. Los dinosaurios se extinguieron por completo en una época determinada y el número de especies en la Tierra quedó reducido al mínimo, luego proliferaron los mamíferos, cambiamos de era y había momentos de extinción y ha existido, de acuerdo con los registros fósiles, al menos 5 eventos de extinción masivos. ¿Y por qué ahora nos preocupamos por la extinción cuando es un proceso natural en el que las especies se extinguen y otras surgen a partir de, como una consecuencia de la liberación de nuevos ambientes? Es un proceso natural en la Tierra. ¿Por qué preocuparnos por eso? El asunto es que aparentemente la actividad humana tiene mucho que ver con las actuales tasas de extinción, que no se debe solo al proceso natural en el que muchas especies se extinguen, sino también a que parece estar íntimamente relacionado con la aparición del hombre. Los registros más recientes, como se ven en esta fotografía, muestran que la sobreexplotación de especies fácilmente registrables pues, ha sido altísima a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos siglos, y esos cálculos, comparando esos registros geológicos con las tasas que podemos calcular en los tiempos más recientes, muestran que en tiempo geológico las tasas de extinción parecen ser mucho menores, digamos, vamos a llamarlos naturales, que aquella tasa de extinción de especies que se ha podido registrar en tiempos más recientes. Basada en las estimaciones de crecimiento poblacional y otros modelos, los expertos calculan que en el futuro las tasas de extinción de especies serán mucho mayores que los que tenemos ahora. Y esa es la razón por la cual todos los medios y de unos 30 años para acá, la diversidad se ha convertido en el tema principal, en el que se creó todo un movimiento conservacionista, porque gracias a estas estimaciones, pues parece que el hombre tiene
mucho que ver en las tasas actuales de extinción. Aquí un ejemplo más de lo correlacionado que se encuentran las tasas de extinción con el crecimiento poblacional en los últimos años, en los últimos 200 años. Y en la parte baja, pues la proyección esperada de crecimiento poblacional para el 2000, perdón, ahí que no van a ver, pero es para el 2050, que puede llegar a los 10 billones de humanos. Pues más o menos por la época de las fotografías que les mostré, los primeros expertos o las primeras personas que empezaron a notar esa sobreexplotación o la desaparición de especies debido a sobreexplotación, uno de ellos fue este señor en 1933, que asistió a una conferencia en Europa sobre protección de fauna y flora de África y quedó tan consternado por los datos que se mostraban allí de sobreexplotación o de desaparición de especies, que consiguió un dinero y se consiguió financiar los primeros libros sobre extinción de especies, los primeros registros sobre extinción de especies que se publicaron en los años 40. Eso se podría decir que son las primeras listas de especies extintas. Incluía todos los mamíferos y todos los mamíferos marinos. A partir de ahí, unos 2 años después de estas publicaciones, en las Naciones Unidas, en una de estas conferencias, encuentros técnicos, se generan 2 resoluciones como conclusiones de este congreso, de esta reunión, una de las cuales es un llamado para el establecimiento de un servicio de supervivencia que en el futuro se convertiría en la Comisión de Sobrevivencia de Especies, de la cual hablaremos más adelante y que es la actual encargada de hacer la lista roja de la UICN. Y por otro lado, hacen en una primera resolución una lista de 16 especies de aves y mamíferos que consideran de importancia internacional, con lo cual se podría considerar que esa sería la primera lista roja oficial de la UICN, porque en este caso, y no podría asegurarlo del todo, pero en ese momento las Naciones Unidas encarga a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que se creó en 1948, para que ejecute esta resolución. Las primeras listas rojas eran llevadas de manera muy primitiva, como pueden ver, eran tarjetas de Cardex, como en este ejemplo, no se alcanza a leer, pero es el rinoceronte blanco, y era una lista a mano de lo que está ahí listado son los países donde está, dice en Sudáfrica y números romanos, era una tarjetita donde se llevaba más o menos la cuenta de cómo iban las especies en los distintos países. Y a partir de esas primeras listas, estos documentos fueron evolucionando, haciéndose más específicos para grupos concretos o para países concretos, pero no dejaban de ser listas, solo era un catálogo de especies sin ninguna justificación y pues basado en el criterio de quien estaba haciendo el documento. En los 90, a partir de los 90, esto cambió para darle más objetividad a la lista, porque se necesitaba que hubiera alguna justificación de base para decir que una especie se incluía en esta lista roja. Y fue cuando se crearon los criterios de lista roja de la UICN. Esos criterios permitían no solo justificar el por qué se incluía la especie en esa lista, sino que además permitía comparar entre distintos grupos taxonómicos una serie de criterios que al final pudieran ser comparables. Es como yo me imagino que las primeras listas era un especialista de elefantes y rinocerontes y luego estaba el ornitólogo, pero no se juntaban y simplemente supongo que sin juntar ningún criterio decidían cuáles especies estaban en la lista o no. Al tener estos criterios era posible que todos estuvieran de acuerdo y que todos estuvieran usando los mismos criterios tanto para aves como para elefantes o para mamíferos. Pues la lista roja siguió desarrollándose más y ya empezó a incluir a partir del 2000
datos asociados a esa justificación de por qué una especie entraba en la lista roja o no, y empezaron a incluir datos sobre poblaciones, sobre amenazas, distribución, etc. Ya no era solo una lista de nombres de especies, sino que ya incluía información adicional que justificaba la categoría que se le asignaba a la especie. A partir también del año 2000 se empezaron a hacer publicaciones que recogían los análisis de estos datos. Es decir, ya no era la lista del catálogo con 100 especies que entraban en la lista roja, sino que se hacía ya un análisis de cuál era la situación basado en toda esta cantidad de datos, ¿no? Cuál era la tendencia, qué grupos estaban más amenazados, qué grupos estaban menos amenazados, qué grupos estaban más conocidos, y eso se ha ido haciendo periódicamente cada 4 o cada 6 años. Todo esto nos lleva hasta actualmente, que las publicaciones en papel, como muchas cosas, han sido más escasas ahora, y toda la información se concentra ahora en la página web, que incluye la base de datos con más de 75.000 especies, que tienen información asociada sobre lo que les digo, sobre la distribución, las amenazas, el estado de la población, todo lo que se sepa sobre la especie y que sea relevante para definir su riesgo de extinción. Este es un ejemplo del material que se encuentra disponible en la página web. La desventaja es que está en inglés, pero el Google Translator lo pasa rapidísimo a español y se puede navegar fácilmente. Y tiene un buscador para encontrar especies, ya sea por el nombre científico o el nombre vulgar, pero en inglés, una desventaja, pero que están trabajando en solucionarla pronto, dependiendo de los fondos que se consigan para ello. Y también tiene en recursos un montón de libros y todas las publicaciones asociadas, así como todas las guías de cómo aplicar las categorías y criterios de la UICN cuando alguien emprende un proyecto de evaluación de lista roja para su país o para su región. Así, con el tiempo, la lista roja de la UICN se convierte en un marco para la clasificación de las especies según el riesgo de extinción. Esto es muy importante porque, como decía José Luis, las categorías de la UICN y el nombre mismo de la UICN, por sus orígenes de que era un libro donde se incluían las especies que estaban en peligro de extinción, ha dado para muchos malos entendidos. Actualmente la lista de la UICN incluye no solo especies amenazadas, sino especies no amenazadas. Es un registro de especies lo más completo posible a las cuales se les ha medido el riesgo de extinción. Ese es uno de los conflictos que se suele generar debido a la historia que llevaba la lista roja, que de hecho antes se llamaban libros rojos y ahora se sigue llamando lista roja, pero en realidad incluye no solo especies en rojo, sino todo el registro de especies el más completo posible. Y así se convierte en el punto de partida para implementar acciones de conservación. ¿Con qué objetivo? Pues intentar catalizar las acciones, enfocar las acciones de conservación, proporcionando la información más completa para que se hagan las cosas más efectivamente. Lo que les decía es actualmente es la fuente de información más completa a nivel global sobre el estado de conservación de especies de plantas, animales y hongos. Para medir el riesgo de extinción, la lista roja de la UICN utiliza los criterios de los que les hablaban, que en el 94 empezaron a aplicarse y que se perfeccionaron, se pulieron en el 2000. Y básicamente son criterios muy intuitivos. Desde que se desarrollaron tenía que ser algo simple y que fuera comparable para poder medir tanto el riesgo de extinción de un hongo como el riesgo de extinción de una ballena. Y el mismo criterio debería funcionar para cualquier animal o vegetal. Con lo cual, los criterios son muy intuitivos, porque ¿cómo podría uno saber que una especie está al borde de la extinción? ¿O cuándo una especie está al borde de la extinción? Pues cuando hay una reducción de la población, por ejemplo,
una población muy abundante como el bisonte que vimos en la foto, reduce su población en un 80% en un corto espacio de tiempo, es esperable que sea una especie que entra en un colapso y que tiene un gran riesgo de extinción, porque hay una amenaza que le está generando una reducción drástica en la población. Ese sería el primer criterio que se utiliza, reducción de la población. ¿Qué otra posibilidad hay para que una especie entre en riesgo de extinción? Pues que viva en un área muy pequeña o que el área donde vive se está reduciendo, así como su población, drásticamente. ¿Qué otra posibilidad hay o qué condiciones debe cumplir una especie para estar en riesgo de extinción? No que debe, pero te puedes sospechar que está en riesgo de extinción cuando pasa algo como eso, es lógico. Si tienes no solo probablemente una distribución pequeña, pero es que además hay naturalmente muy pocos individuos de la especie. Y además de que son pocos y raros, pues están en reducción. La otra opción es que además de que son muy pequeños, viven en un área tan pequeña que cualquier evento como una construcción, una carretera, incluso un deslizamiento, podría eliminar toda la población en un momento. Y la otra posibilidad es que lleves un modelo tan detallado de población que seas capaz de predecir que la especie tal como se va a desaparecer o va a entrar en un colapso poblacional en un determinado espacio de tiempo. Con esos criterios se define unos puntos de corte a partir de los cuales las especies se considera que están en riesgo de extinción o no. Y aquí vemos en la gráfica que en teoría cualquier especie o todas las especies en la Tierra tienen una categoría de UICN, porque las especies que no se han evaluado tienen categoría no evaluada. Y las especies a las que se les ha evaluado, muchos se les ha aplicado estos criterios, pueden entrar en una de estas categorías. Es posible que la especie tenga tan poca información disponible que no hay manera de saber si está en peligro de extinción o no. Hay especies de las que se conocen solo de un registro, que son grupos poco estudiados, que no se han visitado los sitios potenciales donde puede estar y por lo tanto no se puede saber si es rara, si tiene amenazas, y con lo cual las especies con esas características pues se clasifican en la lista como datos deficientes. Las especies que contienen datos suficientes como para poder estimar alguna de estas condiciones, ya se les puede asignar alguna de las categorías, de las otras 7 categorías. Si las especies están por debajo del punto de corte, como en este caso, serían preocupación menor. Son especies que en el corto plazo no están amenazadas de extinción. Eso normalmente pues serán especies que pueden estar con reducción de la población, pero que no llega a un porcentaje tan alto como para que en el corto plazo pueda entrar en un colapso poblacional que le pueda llevar a la extinción. No quiere decir que no estén mal, no quiere decir que en muchos más años no se vaya a extinguir si no se toman medidas de conservación, pero que en el momento se puede considerar que hay una preocupación menor. La siguiente categoría, que es la casi amenazado, son especies que están muy cerca del punto de corte, que están casi amenazadas, como dice la categoría, pero que no llegan a ese nivel de condiciones como para ponerla en la categoría de amenaza. Son especies que por área o por porcentajes de reducción o simplemente porque la amenaza en el momento o en el futuro no se prevé que sea suficientemente grave como para que su área se reduzca en el corto plazo, o puede ser también
especies que están entre comillas, buen estado de población o de área, pero que son enteramente dependientes de acciones de conservación. Ahora mismo no tengo un ejemplo específico, pero me imagino que serían especies que, imaginémonos un pez que está muy bien de población, pero que depende enteramente de que cada 2 años se haga una limpieza o de que cada 2 años se haga alguna cosa en el hábitat para garantizar que el pez sigue viviendo ahí, por ejemplo. Entonces por ejemplo, el buitre negro es un ejemplo, son especies que están bien de población, pero que requieren un aprovisionamiento de alimento que garantice el mantenimiento de esa población, o sea que naturalmente no lo conseguiría. Todas las especies entonces que cumplen este punto de corte para cualquiera de estas categorías entrarían en las categorías de lo que se llaman las especies amenazadas. El nivel de amenaza va incrementándose desde vulnerable, que sería el punto de corte más bajo, pero que ya es una especie amenazada. Seguiría la categoría de en peligro y la categoría de en peligro crítico, que se da para especies que están ya en un punto, como dice la categoría, en un punto crítico y muy cerca de la extinción o con un riesgo muy alto de extinción. Luego existen 2 categorías más que son ya el extremo del riesgo, que son la categoría de extinto en la naturaleza, que es una categoría bastante frecuente en algunos grupos, y son especies que no existen ya en poblaciones naturales, sino que solo sobreviven en zoológicos, jardines botánicos o encierros artificiales. Hay, por ejemplo, un ejemplo reciente, no sé, es el Oryx dama. Es una especie que ahora está declarado extinto en la naturaleza porque las poblaciones que quedan están en encierros en Túnez, en algún otro zoológico, y así hay muchos ungulados que sobreviven solamente en criaderos, bueno, no son criaderos, son encierros artificiales. Y la categoría de extinto, por supuesto, son especies de las que ya no queda ningún individuo vivo en la Tierra. Es decir, que ya ni siquiera están en encierros ni en zoológicos, sino que hasta el último individuo ha muerto, y las prospecciones indican que la especie, o debe haber una prospección específica que demuestra que a pesar de haberla buscado, la especie sigue sin aparecer. Hay muchas especies que fueron declaradas extintas que luego de estudios posteriores aparecen de nuevo y bueno, la categoría en la lista roja se cambia de categoría. Así, pues entre las aplicaciones o la información que podemos sacar de la lista roja, he sacado esta, por ejemplo, que es de las 75.000 especies de más de 75.000 que hay en la base de datos de la lista roja mundial. He filtrado las especies que están extintas o extintas en la naturaleza. Y veo que está más o menos cerca de 1.000 especies están registradas como extintas o extintas en la naturaleza en la base de datos actualmente. Aquí está la distribución por grupos, la mayoría son vertebrados, plantas, 80 mamíferos están registrados como extintos o extintos en la naturaleza. No me fijé ya en los nombres específicos. Y otro tipo de información que nos permite evaluar en la lista roja es el estado en general de grupos taxonómicos completos. Este es el ejemplo de la situación actual en el mundo de grupos, por ejemplo, como las cícadas, que es un grupo relictual, donde más de la mitad de las especies están amenazadas. Los siguientes en amenaza son los anfibios y reptiles, de los que vamos a ver más detalles en la siguiente charla. Los corales y las coníferas son otro de los grupos más amenazados a nivel mundial.
Y otros grupos importantes y también con cierto porcentaje de amenaza, las aves y los mamíferos. Más del 25%, por ejemplo, de los mamíferos están amenazados. También podemos hacer los análisis o ver la situación mundial por grupos, por hábitats, por sistemas, por tipo de hábitat. Y en ese caso, las especies de agua dulce muestran los porcentajes más altos de amenaza. Por ejemplo, este dato, con más del 50% de las especies de peces de agua dulce evaluados, muestra que el 30% de las especies en el mundo están amenazadas. Esto es esperable con la cantidad de represas y contaminación de los ríos en todo el mundo. Los odonatos están casi al completo evaluados y también tienen un porcentaje importante. Los moluscos también están bastante bien evaluados a nivel mundial y también muestran un porcentaje importante de amenaza. Y los cangrejos también, eso sí que están evaluados todas las especies, y el porcentaje de amenaza de los cangrejos de agua dulce también es bastante alto. Así, a partir de la evaluación mundial, también es posible hacer evaluaciones regionales. Y ese es el motivo del proyecto que estamos llevando a cabo de hace casi 10 años en la oficina del Málaga, que es evaluar el estado de la diversidad en la región mediterránea. Y como consecuencia de este proyecto, más de 3.000 especies se han evaluado hasta el momento. Esas primeras 3.000 especies incluyeron todos los vertebrados, anfibios, reptiles, peces de agua dulce, mamíferos, las aves, aunque no completamente, los odonatos, todos los grupos de agua dulce, moluscos y plantas acuáticas. Y esperamos, este proyecto que termina este año, esperamos completarlo con 2.500 especies más, que incluirán, como decía José Luis, los insectos asociados a procesos funcionales como la descomposición de la materia orgánica, y que incluyen los escarabajos aproxílicos, los escarabajos coprófagos, incluye procesos asociados a la polinización y a la interacción con plantas, con una evaluación de las mariposas del Mediterráneo, y incluimos también otro grupo de invertebrados que son los corales y en general un grupo selecto de antozoa asociados a la formación de hábitat en los medios marinos. La parte que más significa un reto para nosotros es la evaluación de un grupo de las plantas monocotiledóneas endémicas del Mediterráneo. Es un reto porque el Mediterráneo se conoce como uno de los puntos calientes de la biodiversidad, y básicamente la causa de esta categoría de punto caliente de la diversidad está dada por las plantas. Y es de lo que tenemos menos información sobre el estado de conservación. En este caso hemos seleccionado las plantas monocotiledóneas, que además son un poco más complicadas porque suelen ser herbáceas y no son como los árboles, que quizás son más fáciles de evaluar. Así que tenemos el reto de terminarlos en menos de un año para ver qué tal están. Este es un ejemplo para el norte de África. Ya venimos del Mediterráneo, ahora vamos al norte de África. En el norte de África, bueno, como parte de la evaluación mediterránea, en el norte de África lo que hasta ahora hemos completado mejor son los grupos de agua dulce, que es en lo que se concentró en la primera fase del proyecto. Y aquí hay un resumen de todas las especies asociadas a medios acuáticos que se han evaluado hasta el momento. Hay 800 especies evaluadas asociadas a medios acuáticos y de ellas un gran porcentaje está amenazado. Si sumamos aquí, nos da casi más de la mitad si sumamos el 11% que está extinto o regionalmente extinto. Con lo cual, casi la mitad de las especies evaluadas están amenazadas de los medios acuáticos en el norte de África. He intentado hacer una búsqueda sobre las especies de la lista roja que están amenazadas y que están probablemente presentes en Ceuta. Y los datos, lo que me da es que hay 124 especies en la lista roja total que tienen
probable presencia no en Ceuta, pero sí en los territorios españoles del norte de África, que es como está marcada en la base de datos. Entonces, de estas 124 especies, hay unas 7 o 8 especies que incluyen también peces amenazadas. Y de estas hice una selección de las que podrían estar en Ceuta, pero bueno, Alitis maurus yo supongo que lo iba a decir que no está porque leí que hay un estudio del Instituto de Estudios Ceutíes que asegura que la especie no está en Ceuta. Pero es muy probable que estas especies, si no están en Ceuta, estén muy cerca de esta zona. Estos son los ejemplos. Esta ranita que está casi amenazada, el Torectes coloni, que aunque no está en Ceuta, está muy cerca de aquí, que está en peligro crítico porque existen solo un pequeño número de poblaciones muy separadas y con un área muy restringida. Y si recuerdan de ayer, es una especie que no puede volar, con lo cual el aislamiento es mucho mayor y todas las amenazas se concentran en esas áreas. Y esta otra especie, que es una especie de raya, que en general está amenazada en el Mediterráneo, pero bueno, que es posible que esté en las costas, no sé muy bien si estará o no en Ceuta, pero bueno, por aquí seguro que está. Aquí hay un poco de detalle de las especies que están posiblemente presentes en los territorios españoles en norte de África. Por grupos, pues hay 12 insectos, 78 vertebrados, algunos anfibios, 3 anfibios. En general, peces son los que están más registrados en la base de datos. Bueno, ¿quién hace la lista roja de la UICN? Hemos visto que el encargo fue hecho a la UICN, pero no está muy claro quién se encarga de hacer estas listas. Así que lo que me gustaría explicar ahora es que es la UICN, que no es fácil de explicar. Pero bueno, la lista roja de la UICN la hace la UICN, claro, como dice el nombre. Hay muchas más listas rojas, los países tienen listas rojas, las regiones tienen listas rojas, incluso miembros de UICN producen listas rojas, pero digamos que cada lista de estas tiene toda la libertad de crear sus propios criterios y de decidir qué es lo que mide con esa lista roja. Lo que me interesaría que les quedara claro ahora es que la lista roja de la UICN mide el riesgo de extinción, que es lo que hemos visto ahora, y no pretende dar ninguna prioridad de conservación ni incluir ninguna... o sea, simplemente es una medida objetiva de si una especie está en riesgo de extinción o no. La decisión de tomar medidas de conservación o de dar prioridad a una especie en lugar de otra es una decisión que debe hacerse no solo con esta lista, sino con una reunión de expertos y de actores que decidan en función del dinero o de los fondos disponibles, el plazo o la urgencia que tengan, de a dónde dirigen esas inversiones de conservación, esos esfuerzos de conservación. Pues bien, la UICN está compuesta, como ya dijimos, es una de las organizaciones más grandes y más antiguas, las organizaciones ambientales más antiguas del mundo. Y está compuesta por 4 elementos fundamentales, que son los miembros, que pueden ser gobiernos o ONGs. En este caso, actualmente hay más de 1.200 miembros en la Unión. De ellos, más de 100 son gobiernos. Con gobiernos me refiero, por ejemplo, a que uno de los miembros de UICN es el Ministerio de Medio Ambiente o la Junta de Andalucía, todos ellos son miembros de UICN. Son miembros de UICN también las ONGs, que actualmente son más de 800. Y un segundo elemento de la Unión es el secretariado, que está compuesto por toda la plantilla en las diferentes oficinas regionales y en la sede central, y que está compuesto pues, por más de 1.000 personas trabajando para coordinar estos anillos, para coordinar estos elementos. El siguiente elemento, ya tenemos el secretariado, los miembros,
son las comisiones de expertos, que son científicos y universidades que trabajan voluntariamente asesorando y produciendo, proporcionando información para los distintos temas que trabaja en la UICN, no solo el riesgo de extinción. Concretamente, la Comisión de Supervivencia de Especies, de la que hablamos al principio de la charla, es la que se encarga de la lista roja, pero existen otras 5 comisiones que se encargan de otros temas. Por ejemplo, está la Comisión de Áreas Protegidas, que se encarga de llevar, por ejemplo, la base de datos mundial de áreas protegidas, que ahora mismo adelantan otros temas como la lista verde, que busca premiar a las áreas protegidas que tienen una buena gestión de su zona. Está la Comisión de Educación Ambiental, que también promueve otro tipo de actividades, y así hay más comisiones. Lo que pasa es que la más conocida es la Comisión de Supervivencia de Especies, porque es la que lleva la lista roja, o es la que proporciona la información para alimentar la lista roja. Los otros 2 elementos de la Unión son los socios, que son otras organizaciones que participan en conjunto con la UICN, como por ejemplo WWF o Greenpeace, BirdLife, que trabajan en distintas actividades en conjunto con la UICN. Y luego están los expertos, que son otros expertos, como algunos de ustedes han colaborado para la lista roja, por ejemplo, que no son miembros de UICN o no son miembros de las comisiones, pero que también participan activamente en la Unión. Este es un mapa de las distintas regiones, de las oficinas regionales que tiene la UICN en el Mediterráneo. Cada oficina lleva un programa regional que es dictado por los miembros de esa región. Hay un programa global que se aprueba en un consejo y luego, aparte de ese consejo, existen comités regionales que también, de alguna manera, tienen su mandato para que se implementen las acciones en la región. Entonces aquí hay, como ven, el Mediterráneo es un encuentro de distintas regiones y también de programas regionales que probablemente tienen distintas necesidades y que dada la afinidad de la región mediterránea con sus amenazas y sus condiciones ambientales similares, pues requiere una coordinación especial, y es la razón por la que estamos en Málaga intentando coordinar todas las acciones de las distintas oficinas regionales. Bueno, hemos visto ejemplos de cómo pueden utilizarse los datos de la lista roja. Ya vimos que podemos sacar datos sobre qué porcentaje de especies están amenazadas, dónde están amenazadas, etc. Pero además de eso hay muchas más aplicaciones. Por ejemplo, pues para dar visibilidad, dar un poco de educación. La lista roja tiene muchas publicaciones asociadas, pero también sirve para promocionar o dar más educación al público en general. En algunos zoológicos, por ejemplo, se incluye cuál es la categoría de lista roja de la especie que están viendo allí. Y también sirve para proporcionar herramientas que faciliten esa toma de decisiones de la que hablábamos de conservación. Este es un ejemplo de la distribución de especies amenazadas de coleópteros coprófagos obtenida cuando, después de haber hecho los mapas de cada especie amenazada, se solapan todas las especies y vemos dónde se concentran esos puntos rojos donde hay más especies amenazadas. Y aquí vemos cómo el norte de África es un sitio con una gran cantidad de especies amenazadas, igual que el sur de España, y también vemos cómo las zonas costeras son en general las zonas donde las especies amenazadas se concentran más. Eso ya nos da una idea de dónde deberíamos, en el caso de que se decida conservar a los escarabajos coprófagos o de trabajar sobre los procesos de descomposición, pues dónde deberían concentrarse los esfuerzos para mejorar esa conservación. También con este solapamiento de especies, eso sería para el grupo de los coprófagos, pero si solapamos diferentes grupos
taxonómicos, por ejemplo, en el caso de las especies de agua dulce. Nos sirve también para identificar zonas claves de biodiversidad. En este ejemplo están las zonas claves para la diversidad de agua dulce que se identificaron para el norte de África después de haber analizado las distribuciones y el estado de conservación de 92 especies, pero había muchas más. Estas 92 son las que dispararon las zonas claves para la diversidad de agua dulce. Como ven, una gran cantidad se concentra en Marruecos. Son 43 zonas de áreas claves para la diversidad en todo el norte de África. Y también permite, los datos de la lista roja también permiten evaluar si no solo la tendencia de ese riesgo de extinción, sino en un futuro se esperaría que se pudiera medir también si las acciones de conservación que estamos haciendo ahora han servido para mejorar la situación de las especies. Se invierte mucho dinero en conservar especies, pero si estos indicadores no mejoran, quiere decir que estamos fallando en la manera como estamos invirtiendo el esfuerzo en conservación. Entonces, de alguna manera, los datos de lista roja ayudan a medir este éxito de conservación. Otra de las cosas que permite hacer la lista roja y estamos haciendo ahora es que tenemos los datos para especies concretas que están en peligro y eso nos plantea el promover acciones estratégicas, planificación estratégica para mejorar el estado de las especies, de algunas especies en concreto o de grupos de especies en concreto. Y en ese sentido, en el norte de África específicamente, desarrollamos un proyecto que busca mejorar o promover que se hagan planes de acción para la conservación de especies en concreto. Y con este proyecto es un ejemplo bueno de cómo funciona un poco la UICN, porque se originó porque los miembros de un país, durante uno de los foros regionales que se hacen, manifestaron la necesidad de hacer planes de acción de conservación para especies. Y también manifestaron la falta de capacidad para hacer esos planes ellos mismos. Entonces, con esa necesidad manifiesta, llevamos al donante una propuesta para mejorar esa condición. Al donante le pareció interesante la oferta y fue como se desarrolló este programa de mejora de las capacidades para la conservación en el Magreb. La idea era o es formar a grupos de técnicos responsables de la conservación de especies en los 3 países del Magreb y desarrollar con ellos, una vez que hacíamos el curso de capacitación de cómo se hacen los planes de conservación, desarrollar juntos una estrategia de conservación para una especie en concreto. Una especie que cumpliera ciertos criterios, por ejemplo, que estuviera en la lista roja, que estuviera en peligro de extinción y que fuera mayoritariamente endémica o que tuviera poblaciones importantes en el Magreb. Así fue como ellos mismos decidieron y escogieron la especie. Era muy importante que el plan estratégico no fuera nuestro, que no fuera de la UICN. Les ayudamos durante todo el proceso, pero lo importante era que el plan fuera del país, que lo hubiera hecho el país. Normalmente los planes estratégicos los hacen los grandes expertos, lo escriben y lo firman y le dicen al país lo que tiene que hacer. Y eso en muchos países no funciona. Entonces, lo que quisimos hacer es que como pueden ver, es una estrategia firmada por el Haut Commissariat, en el ejemplo de la portada, por el Haut Commissariat y la UICN, que trabajan en conjunto para desarrollar esta estrategia. El reto va a ser que la estrategia se implemente y se cumpla, pero por lo menos ya está trazada, el plan está trazado. Pues lo mismo se realizó para Túnez, donde escogieron el arruy. En Argelia escogieron el macaco de Berbería y luego propusimos hacer un trabajo transregional que fuera una especie endémica del Magreb y se hicieron una estrategia de los 3 países para la conservación de una especie. Y en ese caso la especie elegida fue la gacela de Cuvier y para esas 4 especies esperamos tener publicada la estrategia a final de año
y ya, como les decía, el reto va a ser conseguir que se implementen las acciones recomendadas en esa estrategia. Así creo que he resumido algunas de las acciones que hacemos concretamente en la conservación de especies, y simplemente esto es para presentarles un poco la visión y la misión de la UICN en general. Es un mundo justo que valora y conserva la naturaleza, y la misión es influenciar, alentar y ayudar a la sociedad de todo el mundo a conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que toda utilización de los recursos naturales sea equitativa y ecológicamente sostenible. En el caso de la Oficina del Mediterráneo, pues nuestra misión es hacer que se cumpla esto en la región específica del Mediterráneo y en el norte de África. ¿Cómo? Pues proporcionando conocimientos, información científica, llevando a cabo acciones de conservación concretas en el campo y sobre todo influyendo para que se cambien o se mejoren las políticas, las leyes y las prácticas en general en los distintos sectores. Así que con esto quería terminar con un video de 3 minutos que resume las actividades del Centro de Cooperación de Málaga, y donde muestra no solo el trabajo con especies, sino todas las otras cosas que se hacen en la oficina. Así que sí, vamos a pasar el... espera, tengo que salir de aquí. Sí. La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es la mayor red medioambiental del mundo, gracias a 11.000 científicos y expertos, 1.200 organizaciones entre ONGs y gobiernos y 1.000 empleados. La UICN está presente en 160 países de nuestro planeta con una idea clara: la naturaleza ofrece soluciones a los retos de un planeta en crisis. Para liderar un impulso en el nuevo milenio, en 2000 la UICN crea en Málaga el Centro de Cooperación del Mediterráneo, con el apoyo de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, a la vez que se aprueba un programa UICN para la región mediterránea. Así, juntos hemos conseguido evaluar 2.500 especies según criterios de la lista roja, identificar y evaluar 167 áreas clave de biodiversidad para las especies de agua dulce y 207 lugares importantes por sus plantas, el desarrollo de 80 proyectos y la publicación de más de 70 informes científicos. También hemos impulsado la prohibición de la pesca de arrastre a profundidades superiores a 1.000 metros, o el apoyo para crear la primera reserva de la biosfera intercontinental entre España y Marruecos. Y más de 80 acuerdos de cooperación con organizaciones y universidades que trabajan en favor de un Mediterráneo más sostenible, como WWF, MedPan y Oceana, entre otros. Actualmente, 15 hombres y mujeres de varias nacionalidades catalizan este esfuerzo. Entre ellos y quienes les precedieron en el centro, se han movilizado 22 millones de euros destinados a un desarrollo en su triple vertiente: ambiental, económica y social. Y con horizontes en los que se incluyen objetivos de tanta relevancia como seguir mejorando el conocimiento a través de las listas rojas de ecosistemas y especies, promover la protección en alta mar, consolidar una red eficaz de áreas protegidas y contribuir a una mejor gobernanza ambiental del espacio mediterráneo. En beneficio de una región que extiende su influencia más allá del tiempo y el espacio, generando un abanico de culturas, conformando una forma de ser integradora, global, solidaria, el espíritu de la UICN, el alma de una organización que trabaja para la gente y la naturaleza.
Bueno, muchas gracias.